Buenas noches, ¿pueden confirmarme si tienen audio, por favor? A ver, ¿sí? Bien, vamos a continuar nuestra clase donde lo dejamos ayer, fue en calcular, ya habíamos calculado nuestras zapatas medianeras con este pequeño artilugio que estamos usando, ¿no? De la viga de equilibrio. La viga de equilibrio la usamos, sí, pero para estructuras más grandes, donde ya no es garantizado que desarrolle la fuerza de fricción entre la zapata y el suelo. Tiene su límite. El tirante arriba va a trabajar porque le ponemos fierro, no pasa nada. Pero la fuerza que se genera de fricción entre la zapata y el suelo sí tiene un límite, que es la capacidad que el mismo suelo puede dar. Por esa razón, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una de 4 plantas o 3 plantas, ya vamos a tener que necesariamente poner la viga de equilibrio porque es obligatoria. Ya no podemos depender del suelo porque el suelo es muy variable y además esa fuerza no la va a poder desarrollar ella, ¿no? Él. Entonces, la viga de equilibrio sí es necesario en ese tipo de elementos. O cuando la zapata es grande, la carga va a ser grande, la zapata se hace grande, o una viga de equilibrio va a tener que ser obligatorio. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, veamos, este es el último diseño que hice, vamos a revisar, a ver, sí, miren esto, esta es una casa de 2 plantas. ¿Se dan cuenta que yo hice ya el artificio de ponerle las vigas de equilibrio y las medianeritas ya están chiquitas? Miren, pequeñita está esta, la 19 y la 20. Por allá también esta, la 4, la 4, la 33, ¿sí? Lo mismo estas de acá. Todas esas he hecho ese artificio, pero ya las borré, ¿sí? Ya las borré. Este de acá, ¿por qué estos no lo borré? ¿Por qué no lo he borrado eso? Es simple, porque ahí es necesario. No voy a poder garantizar que el suelo me dé lo que yo necesito. Como no puedo garantizar una solución zapata tirante porque la fuerza, la fuerza que se tiene que generar entre el suelo y la fricción del cimiento no va a estar garantizado, ahí sí o sí va a aplicar, sí, va a aplicar mi viga de equilibrio de forma obligatoria. Entonces, ahí nosotros tenemos cómo está quedando mi estructura. Miren, ya la había solucionado en la tarde, después el arquitecto dice, mata esa columna horrible que está ahí, no la quieres, pero ayuda harto. No, sácala. ¿Sí? Pero las vigas que estaban chiquitas, que ya las hice chicas, se van a hacer grandes de nuevo, no importa. Y las bigotas se hicieron de 1,10 m. Y las de acá se hicieron de 1,20 m nuevo, la de este frente. Quiero igualingo, la quiero así, no eso. Bueno, se puede, se puede. ¿Ven? Ahora, ¿qué más hizo el arquitecto? Ahora me dijo, puedes matar esa otra que está ahí. Esta. Esa hay que matarla. ¿A qué se refiere a que no está garantizado? Es que el suelo, a ver, ¿quién me puede decir cómo se calcula el ángulo de fricción del suelo? ¿En qué laboratorio se calcula eso? ¿Quién me dice cómo se calcula el ángulo de fricción del suelo? Vamos a decir que es una arena aquí. No se hace en laboratorio, ¿cierto? Se hace una correlación. ¿Esa correlación de dónde viene? Del número de golpes del SPT. También es a través de una correlación del CPT, que es el otro, ¿no? Con el cono. El cono de penetración va penetrando y en función de las tensiones que se determinen, ¿sí? Va a dar ya sea SPT, que es el que nosotros normalmente conocemos, o el CPT, que también lo vemos en la universidad y que algunos laboratorios lo hacen, ¿sí? Es a través de esa correlación. Por lo tanto, nosotros no sabemos a ciencia cierta, es con alguna precisión, sabemos cuánto es el ángulo de fricción, pero el suelo es muy variable. ¿A que tiene sus factores de seguridad? Sí, tiene sus factores de seguridad, ¿no? Es 2/3 del ángulo de fricción se utiliza. Y cuando es cohesivo, es decir, una arcilla, es
la mitad un medio de la arcilla, 0,5 de la cohesión de diseño, ¿no? O cohesión de diseño es 0,5 de la cohesión. ¿Ven? Tomamos esa precaución. ¿Por qué? Porque el suelo es muy variable. Entonces, en estos casos, cuando las cargas son muy grandes o el cimiento, en pocas palabras, es muy grande, tenemos que ver si va a darse o no se va a dar. ¿Y cómo podemos calcular esa fuerza? Es lo que tienen que ustedes preguntarse, ¿no? ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Miren, vamos a ir para eso a ver un libro. Y este libro no es cualquiera, es la norma boliviana CBH 87. Entonces vamos a ir a referencias, libros, normas, CBH 87 y aquí las normas. Estoy diseñando unos tanques para el Titicaca, para donde está, ¿cómo se llama el estrecho ese? El que pasan en pontones. A un ladito están haciendo un desaguadero. ¿Desaguadero es? A ver, me voy a iluminar porque tengo que trabajar todo este fin de semana con ellos, con su proyecto, porque ya me amenazaron de muerte. Son tanques así de grandes, grandes. Ya me estoy yendo al Perú. Aquí está. Tiquina, ¿no? El estrecho de Tiquina. Más abajito está desarrollándose la planta piscícola, ¿sí? Aquí, ¿ven? Aquí está el lago. Venimos al estrecho de Tiquina. Aquí es donde se pasa con pontoncito. Y aquí abajito está en 87,7 millones de bolivianos se está desarrollando eh, una planta piscícola, una factoría para poder criar pescados ahí. Y esto es lo que se está construyendo. No es chico, es grande, ¿no? Miren, ya está más grande porque estos ya están hechos ya. Esto es una foto satelital más antigüita que está ahí, ¿no? ¿Sí? No tengo exactamente dónde está lo que tengo que hacer, seguramente es por aquí o por algún lugar, pero está cerca del agua debe estar, porque soy lleningo de tanques lo que tengo el proyecto, ¿sí? Tanques grandes son, ¿no? De 4 metros por 20 metros, creo que es, o 19 por 19. Hice ya el más chiquitito, faltan otros 2, 3 más tengo que hacer, ¿no? Entonces, armaduras mínimas, por eso uno tiene que conocer la norma, ¿no? Estoy haciendo con la CBH 87 ese cálculo porque la norma nacional es esa, no es todavía la NB. Y además el proceso para tanques en la norma americana está la API 650, ¿sí? Y la ACI. Entonces la ACI tiene otro código, otra norma, y, ¿sí? Incrementa los esfuerzos por factores adicionales, como que no convence. La A6350, ¿ven? Pero mayora, ¿no? Incrementa por un factor por durabilidad, un factor para tomar en cuenta la fisuración, y se va aumentando las cargas, los esfuerzos o las cargas. Medio que no convence, ¿no? Hay uno más sencillo. La norma de los brasileros para el tema de reservorio, ese es mucha pieza. Yo tengo el libro, ahorita yo les muestro. A ver, ven. Este libro, ahorita yo les muestro. A ver, a ver, a ver. Este libro me lo hice traer solo por eso. Este. Tratado concreto armado, reservorios, cajas de agua y piscinas. Tengo como 3 libros solo de tanques, ¿no? Con norma española, ¿sí? Hay uno que es Michisito y este es el más bueno que he encontrado.
donde hace el análisis de cómo se deforma el acero y cómo traspasa las tensiones al hormigón y cómo éste se fisura. Su metodología de los brasileros sí es altamente tecnificado, diremos, porque es complejo lo que ellos hacen, ¿no? Razón por la cual los brasileros manejan espesores más pequeños, tienen mayor conocimiento, saben cómo realmente funciona la pieza y si saben cómo funciona la pieza, sí, pueden ellos optimizar, ¿ven? Entonces, con norma brasilera, si le ponen una repasada, se van a iluminar con ese tema de cómo es el desarrollo de las fisuras en el hormigón, ¿no? Bien, por eso uno va manejando las normas y los libros. Entonces, recuerden, las normas siempre tienen vacíos. Para eso están los libros. No cualquiera, ¿no? Sino uno que tenga, no un apunte de clase de CIPE, ¿no? Sino un libro que sea renombrado. Bueno, aquí tenemos el capítulo de cimentaciones. ¿Ven? Ahí está. Irónicamente, esta es una copia de la norma española. No dice fundaciones. Dice cimentaciones, que porque lo copiaron de la norma española, ¿no? Venimos por acá, nos dicen las cimentaciones tipo 1, tipo 2, las separaciones que estas deben tener, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos, ven, dice todo elemento de cimentación sometido a momentos horizontales debe comprobarse la seguridad al vuelco y al deslizamiento. La comprobación consistirá en verificar los momentos estabilizadores, la fuerza existente respecto al punto A, ¿no? Ahí está. Y aquí nosotros tenemos esto para arenas y para arcillas. Ahí está. ¿Ven? Y además aquí tenemos sus valores. Cuando sea una arena, dice que es o sin cohesión, el normal que le llega más el peso propio de la zapata por tangente del ángulo de fricción de diseño. Y ese tiene que ser mayor o igual al factor de seguridad 2 por, ¿sí? B. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale el phi de diseño? 2/3 del ángulo de fricción interno del suelo. Cuando sea un suelo cohesivo, en este caso una arcilla, tengo el área de la zapata por la cohesión de diseño. Y la cohesión de diseño es 50% o un medio de la cohesión que nos va a dar la mecánica del suelo. De ahí viene la pregunta que me están haciendo, ¿cómo usted habla de si está garantizado o no está garantizado? ¿Ven? Ustedes pueden hacer un tanteo rápido, que no está difícil, ¿no? 2/3 del ángulo de fricción por el normal que le llega por el peso de la zapata. El peso de la zapata, ustedes saben, en el Jiménez Montoya dice que puede darnos un aproximado, ¿sí? El 8%. Entonces, 1,08 por el normal, ya tienen toda la carga con el peso de la zapata, por tangente de 2/3 del ángulo de fricción. Eso sería el máximo que esta me va a dar, ¿no? El suelo. Entonces, con un Excelcito o con su calculadora, hasta con su celular, ustedes pueden determinar si esa fuerza se va a dar o no se va a dar. ¿Sí? En el caso que esté muy cerca, se nos complica. Entonces, ¿cuándo yo debo usar las vigas de equilibrio? Obligatoriamente. Cuando este valor ya esté muy cerca, ¿sí? de ser excedido o directamente cuando no esté garantizado. Yo sé que esta zapata al hacer grande, ¿sí? tiene dos cargas acá y el detalle es que agarra toda la parte que está en voladizo. Entonces, ya el tirante, que yo puedo decir, este trabaja como tirante y va a tratar de equilibrar, sí, pero necesariamente voy a tener que meterle una viga de equilibrio para garantizar. Y además, para que esto esté centrado, no es suficiente que esté centrado en un sentido, porque va a estar, las cargas van a estar, ¿sí? con una excentricidad en el otro, en el sentido largo, en la longitudinal. Entonces, por eso le puse una viga de equilibrio. Todavía no está diseñado al 100% esto. Yo tengo que, ¿sí? ir tanteando todavía y ajustando las medidas. Algunas siempre las tengo que hacer más grandecitas para que se acomode mejor la viga de equilibrio. Esa viga de equilibrio parece estar en solapada, ¿no afecta el cálculo de CIPE? No, no pasa nada, ¿ven? Está trabajando. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de este caso porque nos está sirviendo como ejemplo real de la estructura que estamos haciendo, ¿no? Desarrollando en todo el curso. Entonces, esto es, ¿ven? Aquí inclusive aquí he puesto un muertito.
¿no? Este muertito voy a ver si es necesario o no. Sí, va a ser necesario, sí o sí va a ser necesario. Porque podría poner una viga aquí de equilibrio, una viga de arrastre acá y de allá traerla por acá. También me puedo ahorrar ese. Sí, me lo puedo ahorrar estas vigas, este muerto y poner dos vigas acá abajo y ya lo equilibro el de allá. ¿Ven? Uno va haciendo esto con práctica. Práctica es la cosa. ¿Sí? Pero la práctica siempre va acompañado con el tema teórico. Por eso nosotros vamos a estudiar normativo, normativa, libros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el software al final? ¿Qué es IPCAT? Una herramienta. Una herramienta que hace que nuestra forma de pensar cuando hacemos las estructuras nos va a decir si es válido o no es válido. La medida que yo puse de 70, 15 por 70 en esa viga se deformó como 3 centímetros. Ah, no es válido. O sea, no es suficiente la medida que yo he tomado. Tengo que hacerle más grande. Pero abajo no puedo crecer, entonces le haré una viga que tenga hacia arriba, semi invertida. Con 90 no me dio. O 1,10 m, sí, ahí ya me dio. ¿Ven? No soy tan capo para ponerle las medidas a la primera en estos casos. ¿Ven? Tengo que ir por tanteo. Entonces, esta herramienta que estamos aprendiendo a manejar es eso, una herramienta. No quiere decir que si yo le meto los datos al CIPE, le doy calcular y todo está bien. No. Si fuera así, los arquitectos aprenden a manejar CIPE y ya no nos hablan, ¿cierto? Bien, vamos a seguir con nuestro ejemplo con esto, que son las cimentaciones. Así, y ahora sí entendemos mejor, ¿no? La magnitud de las cargas que se van a dar en la parte de abajo para garantizar la solución de zapata tirante. Diremos que esto va a estar correcto, ¿sí? Las vigas de equilibrio hay que tomar en cuenta que si tienen un ángulo, si sale recto, recto, así como este estamos viendo entre la 3 y la 4, si sale recto es óptimo, ¿sí? Óptimo. Si sale en ángulo, como este caso de acá, ya tiene un dilema. No es tan eficiente como el ángulo recto, ¿sí? Y además genera una torsión. A ver qué me están preguntando acá. Ingeniero, ¿de qué depende de la zapata tenga forma piramidal truncada rectangular? Ah, ¿de qué depende que sea de altura constante o piramidal? Depende si necesita armadura negativa. Como ese ejemplo real que les estoy mostrando, ese caso que estoy haciendo, tiene dos columnas, entonces sí o sí hay momentos negativos, por lo tanto necesito una parrilla superior. Entonces, para poner una parrilla superior, les dije, por ejemplo, en cimentaciones, elementos de cimentación, editar, entramos a ver esta que era la de 200. Yo les dije, esto es un absurdo, ¿no? Hacer esto, porque aquí aparece un momento negativo. O sea, esto es para un artesano, ¿no? Vamos a decir, para uno, esto lo tiene que hacer un hippie que hace manillas ahí en la plaza, ¿no? Lo hacen bonito, pero tienen esa paciencia, esa práctica. Entonces esa paciencia y esa práctica no ocurre en obra, porque esta cosa no debería aparecer. Por lo tanto, yo tendría que irme a una solución mucho más simplista por el tema técnico en construcción y hacerlo de altura constante para poner la parrilla superior. ¿Ven? Entonces, por factibilidad constructiva y por los esfuerzos que pasan arriba, pues, ¿no? Si hay esfuerzos arriba negativos, tendrá que haber una parrilla. Esa parrilla no la puedo hacer de esa forma, entonces es obligatoria la parrilla. Entonces, tengo que hacer de altura constante para que trabaje mejor. Y ustedes me van a decir, pero ingeniero, ¿no podemos hacerlo de esta forma? Vamos a ver. No podemos hacer lo que nos enseñan en clase. ¿Se acuerdan? En clase les enseñan poner una viga acá y de acá les hacen hacer esto. A ver quién me dice si lo ha visto en clases esto. Pero me caso con su bendito programa de dibujito. Ahí está. Y lo hacen así, ¿no? Y de ahí salen las dos columnas, ¿cierto o no?
Estas son zapatas combinadas. No es cierto, no son zapatas combinadas. Porque nos dicen que son zapatas combinadas, ¿cierto? No. Esta solución que ustedes ven en CIPE hay, pero no es una zapata combinada, es una viga T de cimentación. Siempre hago eso, ¿no? Yo le digo, ¿se acuerdan cuando nos enseñaban en clases así? Ah, sí, sí, está buena esa viga. No, no es una zapata, es una viga de cimentación en T invertida. Entonces, ¿en el CIPE las tenemos? Sí. Cuando ponemos vigas de cimiento, tiene. Entonces, una bigota T invertida, ustedes pueden decir, sí, 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 sí. Tienen razón, eso es. Entonces es como un cimiento corrido. Si ustedes quieren hacer dos columnas que caigan de ahí, hacen ese pedazo de viga, le ponen los coeficientes de balasto y ya tienen su solución tal como les enseñaron en la universidad. Pero no es una zapata, ¿sí? No es una zapata, es una viga de cimiento T invertido, grandota. ¿Ven? Bueno, trabajamos sobre este, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, miren, ya hice esto, ¿no? Igual estas dos. Voy a ver, bueno, trabajemos sobre esta de acá. ¿Qué es lo que hace el programa? Yo le di, está ok, 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 y lo igual, belleza. Pero ¿cómo decido que esto está ok? Venimos por acá a comprobaciones. En comprobaciones vamos a ver lo que hace el software. Para eso yo necesito ya una ayuda. Por aquí. Ya está. Ahí está. Ahí está. Este era, ¿no? Lo que estábamos viendo, la viga T. No es una zapata, es una viga T de cimiento. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. A ver en el formulario que CIPE nos muestra de su comprobación. Cuando nosotros le damos comprobación al CIPE, el programa automáticamente hace todas las comprobaciones conforme a NOR. Ahora, ese ángulo de talud dice que debe ser menor a 30 grados porque el ángulo de inclinación natural del hormigón cuando se está vaciando es 30 grados como máximo. Entonces, para no hacer un encofrado para darle la pendiente. Entonces, 15 grados, funciona. Tensión del terreno. Vamos a ver así. Aquí está. Tensión del terreno es la siguiente condición que nos muestra el programa. Aquí tenemos esto. Ahora, ahí dice tensión media en situación persistente, tensión máxima en situación persistente. Si nosotros le ponemos viento, va a decir tensión máxima en situación por viento. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el valor máximo que hemos puesto? 1.2. ¿Sí? 1.2. ¿Cuánto es el valor máximo en tensión media? Y en tensión máxima es 1.5, ¿no? Pero ¿cuál es el valor que yo he colocado en el CIPE? El valor que he puesto en el CIPE es este, el que estoy pintando de azul. Ahora, ¿cuánto será la diferencia entre tensión máxima y tensión media? En los valores de 1.20. Entonces, 1.5 entre 1.20 lo divido, es 1.25. Quiere decir que la tensión máxima puede ser excedida a un 25% de la tensión media máxima permitida. Pero ¿cuánto realmente está dando la pieza? La pieza me está dando en este momento, ¿sí? 1.154 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es el máximo permitido? ¿Sí? 1.2 en tensión media. Y en tensión máxima hasta 1.5. Ahora, ¿qué es tensión media y qué es tensión máxima?
Vámonos al dibujito. Ahí está, que es tensión media. La tensión media es justamente la que ustedes están viendo. Es el promediado entre la máxima y la mínima, ¿no? La mínima ni siquiera la mencionamos porque no nos interesa, ¿sí? La tensión media tiene que ser menor igual que la tensión admisible. ¿Cuánto es la tensión admisible? 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Mi letra F, ¿no? 1.2. Ahora, la tensión máxima es la más grande que ha pillado el programa en todos los puntos extremos. Esta tiene que ser menor o igual al 25% de la tensión admisible. Entonces, esta de acá viene a ser tensión admisible. Esto es lo mismo, ¿no? Tensión admisible. Ahora sí tenemos mejor criterio. Tensión media es el promediado entre la mínima y la máxima. Y la tensión máxima es el extremo, el valor más grande del extremo. Entonces, ese valor del extremo, las normativas me permiten que pueda ser 25% mayor que la tensión admisible. ¿Ven? Y el extremo, ingeniero, la mínima, no interesa, porque se supone que si la tensión media está restringida a ser menor o igual a la tensión admisible, la tensión más chica no me interesa porque esa ya cumplió. ¿Ven? Entonces, lo que el programa me muestra es eso. Cuando le pongamos viento, el programa va a darme la tensión máxima por viento, que vendría a ser como límite máximo el 25% de la tensión admisible. Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces ya sabemos qué hace el CIPE cuando nos muestra tensión del terreno, tensión media en situación persistente, tensión máxima en situación persistente. Y aquí la pregunta es, ¿por qué me mostró uno apenas? Porque está centrado, ¿sí? Las cargas son mínimas. Entonces, tensión del terreno, 1,15. El vuelco hace la verificación en porcentaje y les va a decir 8.000%, 26.000%. Eso quiere decir que es súper estable. Y si alguien me dice, ingeniero, ¿cuándo no es estable? Cuando ustedes vean que el vuelco de la zapata está al 100%, quiere decir que su factor de seguridad al vuelco es 1. 1. Está con un pelito, ya va a aparecer tracciones, ¿no? Va a aparecer tracciones. ¿Y a qué se deben las tracciones? Uy, a los momentos, ¿sí? A los momentos. Entonces, cuando yo veo 8.000, 6.000, que es lo que normalmente nosotros vemos en las obras, no va a haber ningún problema. Deslizamiento de la zapata, situación persistente, miren, eso está, nos dice uno, nos dice la criterio de CIPE, el porcentaje, esto es un algoritmo que calcula el vuelco, que es sencillo. Después aquí dice recomendación del libro de cálculo de estructuras de las de cimentaciones de José Calavera. Deslizamiento en la zapata, situación persistente, dice 1.5 mínimo, calculado 31. ¿Ven? Después tenemos flexión en la zapata, que eso es la obtención de los esfuerzos. Dice momento 11.16 toneladas en X y en Y 7.77. El cortante también lo ha calculado 16.16 y estos son los esfuerzos que tiene la zapata del momento y del cortante. Ahora, este otro es que me preguntaron el otro día, no sé quién, sí, creo que aquí en clases o creo que en la universidad, ¿sí? Estos días de fin de año llega trabajo que da miedo, me tienen, ahí hay uno que creo que le debo y que tengo que entregarle, ayer le tenía que entregar y no le entregué nada, sí, por eso no me acuerdo si me lo preguntaron en este curso o en la universidad en materia. Compresión oblicua en la zapata. Ahí me dijeron, ¿el CIPE no considera la compresión oblicua, ingeniero? No, no, el CIPE hace con toda la ley, ¿ven? Cuando la zapata es rígida,
la verificación a compresión oblicua, ¿sí?, aplica antes que el corte. Cuando la zapata es flexible, el corte es más importante que la compresión oblicua, porque el corte lo va a destrozar. Compresión oblicua como estilo punzonamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Como la zapata es rígida, fíjense este punto. El valor máximo que puede soportar esta zapata son 642 toneladas por metro en tensión oblicua por punzonamiento, compresión oblicua, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que el software ha calculado que lo que le llega a esa columna es 132. Si ustedes determinan cuánto es 132.99 al 642.2 y lo hago por 100, apenas está trabajando al 20%, ¿sí?, por compresión oblicua del límite máximo permitido, al 20%. ¿Eso ustedes qué quiere, para ustedes qué quiere decir eso? Que la altura que tiene la zapata está sobredimensionada, ¿sí? La altura de la zapata está sobredimensionada, como hormigón armado. Y aquí nosotros podemos validar también eso. Fíjense ustedes que dice cuantías mínimas que debe cumplir es 1.5 por mil y le dice el artículo de la norma boliviana, ¿cierto? 1.5 por mil. ¿Cuánto está dando? 1.6. Eso quiere decir que las zapatas están trabajando con armaduras mínimas. Está trabajando con armadura mínima. ¿Por qué? De nuevo, porque la altura está sobrado, está sobredimensionado. Y ahí alguien me va a decir, entonces, ingeniero, ¿podemos bajarle? Casi siempre sale armaduras mínimas en zapatas, dice ahí uno de sus compañeros. Sí. Y la razón de por qué está siempre sobredimensionado este 45 centímetros, porque la zapata debe ser rígida. ¿Por qué tiene que ser rígida? Para aprovechar la capacidad máxima admisible del suelo. Entonces, ¿por qué sobredimensionamos como hormigón armado? Es para la altura, porque necesitamos que tenga esa rigidez, por eso decimos zapata rígida, para poder aprovechar al máximo la capacidad admisible del suelo. Eso quiere decir que nuestra zapata pueda ser 2x2. En el caso que nuestra zapata no sea rígida, ¿sí?, no vamos a poder aprovechar la totalidad de la capacidad admisible del suelo. Por lo tanto, nuestra zapata va a tender a ser más grande en planta. En planta. Y si lo hacemos delgadito, va a sufrir por corte y además va a tener ya armaduras, ¿sí?, por flexión, que no sean las mínimas. Por lo tanto, las cuantías de acero en las zapatas van a elevarse. Bien, eso quiere decir que por un tema geotécnico, para hacer que nuestras zapatas sean de menor área en planta, castigamos al hormigón haciéndolo muy grande la altura, sobredimensionando, pero es necesario. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar en la planta. Prefiero aumentar la altura y reducir área. ¿Ven? Entonces no es tanto un sobredimensionamiento, ¿no? El sobredimensionamiento sí, como el hormigón armado, pero es para ahorrar material porque me va a salir lo que me sale ahí, 2 metros por 2 metros. En el caso que no sea flexible, que no sea rígido, seguramente va a ser más. Entonces, a más área, también más hormigón. Prefiero aumentar la altura y que el área salga más pequeña. Bueno, sigo yendo a la comprobación. Le digo ver el listado completo y estábamos viendo acá, ¿no? La flexión. Fíjense, compresión oblicua está al 20%. El canto mínimo dice que la norma, esto debe ser 21 centímetros. ¿De dónde salen los 21 centímetros? Ah, eso es fácil. La norma NB dice que la armadura, ¿sí?, tiene que tener una distancia
al borde, así, arriba, mínimo de 15 centímetros. 15 centímetros. Si yo tengo 15 arriba y aquí tengo 5, y este dice el canto, ¿no? Del baricentro acá. ¿Ven? Si la barra, recuerden, no hay barras de 12 milímetros mínimos acá. Puedo ponerlo de 10 y funciona. Ahora, supongamos que sea 10 milímetros la barra, entonces es 1 centímetro más 5 milímetros sería 1,5 centímetros. 15 más 5 es 20 más 1,5 sería 21,5, ¿no? Nosotros no podemos poner 21,5, directamente ponemos 25. Entonces, eso es el por qué el canto mínimo tiene que ser 25, porque no trabajamos con 21,5 centímetros. Directamente este valor tendría que ser 25 centímetros para garantizar el cumplimiento de los 15 centímetros por encima de la barra, ¿no? Eso es el criterio que se utiliza por la normativa y ahí podemos justificar el por qué debe ser 25. ¿Cuánto nos pide la norma? 21. ¿Qué capítulo es? El 13.312, 13.3, 13.421. Ahora, espaciamiento para anclar. Miren. Espaciamiento para anclar el arranque de la cimentación. Esta parte es importante. Esto de acá. Dice calculado 38, mínimo 20. Calculado 38, mínimo 20. ¿A qué se refiere con el espacio para anclar la cimentación? Vamos a revisar. ¿Ven? Se dan cuenta que no es meter datos por meter datos al software, ¿no? Y decir, lo calcula automático, ya está bien. No. Aquí. Yo le voy a quitar la perspectiva y le voy a decir, chan, chan, ahí está. No sé para qué ponen eso si no tiene para configurar. Ahí está. Ahí está. Ese es, eso es. Bien. Ahora, pregunta. ¿Cuánto tiene que ser esta patita de la armadura longitudinal de la columna? ¿Cuánto es eso? ¿20, 25, 30? ¿Cuánto es eso? ¿Quién me puede decir eso? 25, 20, 30. ¿Eso se calcula? Podría ser, pero no. ¿Cuánto ustedes han visto en obra que se pone en las patitas? ¿Es el anclaje? En parte sí, en parte no. Cuidado que estén como una amiga que terminó lo civil y nunca en su vida había pisado una obra, ¿no? ¿Sí? Y cuando fue a la obra dijo, hay mucho polvo, no me gusta la obra, dijo, ¿no? ¿Sí? Estudió civil y nunca fue a una construcción. Solo fue después que terminó. Bueno, esto de acá, algunos van a ver 25 centímetros en algunas obras. En otras obras le ponen 30 centímetros. Pero en realidad, eso no tiene nada que ver cuando las armaduras son comprimidas. Cuando las armaduras son comprimidas, ¿sí? La longitud de anclaje solo se cuenta la vertical. Esta de aquí es LB. Longitud de anclaje. Entonces, muchas personas dicen,
no hay espacio suficiente para anclar el arranque, no es la pata. La pata puede ser 25, puede ser 30, no pasa nada, eso es un doblez, ¿sí? La longitud de anclaje es LB. Ustedes van a decir, pero ingeniero, ¿no tiene una regla el hacer las patas? Sí, hay un mínimo. Pero a mí me preocuparía que más bien de que utilicen el mínimo, ¿no? De 25 o 30, me preocuparía porque utilicen para el doblez la perilla, ¿sí? La perilla adecuada para el diámetro, ¿sí? Que estén utilizando. Así no generar las microfisuras por el doblez que hacen en obra, ¿no? Le ponen dos barras clavadas a una madera y ahí están doblando con un tubo, ¿no? Eso no es correcto, porque están fisurando por ese doblez muy cerrado. Volviendo a nuestro caso, LB viene a ser la longitud, ¿sí? La longitud vertical. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes les dicen no hay suficiente espacio para anclar la armadura? ¿Tienen que hacerlo más grande la zapata o más alto la zapata? Si le sale el error, a ver, ¿quién más me puede decir? Cuando diga no hay espacio suficiente para anclar el arranque, ¿tienen que hacer más grande la zapata o más alta? Ahí su compañero en privado ya dio la respuesta, ¿no? Clarito está, pues, ¿no? Porque es la parte roja, la parte vertical. Si no hay espacio, quiere decir que está muy poquito la altura. Tiene que ser más alto. Disculpe, ingeniero, entonces las patas es solo un tema constructivo. Sí, correcto. Es para que no baile para todos lados, ¿sí? Pero recuerden, cuando la armadura está comprimida, la pata no interviene en el cálculo de la longitud de anclaje. Ahora, cuando la barra esté traccionada, que eso sucede en los tirantes y en algunas combinaciones de los esfuerzos que le llegan a las columnas, ¿sí? Cuando las barras sean traccionadas, la pata se considera en la longitud de anclaje. Cuando se tracciona es más crítico. No, cuando se comprime es más crítico, cuando la barra está comprimida porque no aporta la pata. Cuando está traccionada, la pata suma, ¿cierto? Entonces, la longitud que voy a tener, bien, funciona, con la patita sumada. Cuando está comprimida, ese es el dilema, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mínimo de altura debe tener un cimiento? A ver, ¿quién me dice cuánto de altura mínimo tiene que tener una zapata? ¿Han leído esa parte? ¿Cuánto es el mínimo de espesor o de altura que debe tener una zapata? El mínimo que debe tener una zapata es 30 centímetros. El mínimo de altura es 30 centímetros. ¿Por qué tiene que tener una altura de 30 centímetros? Simple, para poder garantizar el anclaje para una barra de 12 milímetros. Yo me he dado la tarea de calcular con precisión este LB para una barra de 12 milímetros, porque me lo observó en la sociedad de ingenieros, me observaron, no cumple eso. Belleza. Lo verifiquemos. Lo verifiqué y realmente sí cumplía. Le dijo, no, esto está mal, yo estoy bien. Y me dijo, sí, correcto, está bien. Me estaba confundiendo con la resistencia del acero. Sí, sí, no tenga pena. Entonces, los 30 centímetros de zapata, de espesor mínimo en la zapata que nosotros usamos, no pasa por un tema geotécnico, sino por un tema de anclaje de barras. Ya la altura de la zapata la definimos si va a ser rígida o no, ¿no? Para aprovechar el suelo. Pero como hormigón armado para la armadura de la zapata, la parrilla de abajo está sobredimensionada. Pero aquí estamos viendo que la altura nos ayuda para la longitud de anclaje de las armaduras longitudinales del arranque de nuestra columna. Entonces, en una situación diremos, está sobredimensionada. En la otra situación va a decir, lo hacemos así para que nos salga el cimiento más chico. Y en esta que estamos viendo vamos a decir, es necesario para poder desarrollar adecuadamente el anclaje de las armaduras longitudinales de las columnas que nacen de esa zapata.
¿Ven cómo una cosa va complementándose con la otra, cierto? Es como un amigo me dice, no, salgo con una tóxica, pero es buena gente cuando estamos solitos, ¿no? Se complementa, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo eso. Está sobredimensionado en esto, bajo este criterio, pero nos ayuda en este otro. ¿Vieron? Y aquí está doble ayuda, ¿no? Uno, para que sea lo más pequeño posible el cimiento, porque aprovechamos, al ser zapata rígida, aprovechamos que sea más pequeño el cimiento en área. Para calcular las parrillas de la zapata ya está sobrado, por eso sale armadura mínima. Pero para calcular la longitud de anclaje de la barra, sí es necesario. ¿Ven? ¿Se entendió esta parte? Vamos a continuar y veremos de nuevo a comprobaciones. Iremos al listado completo. ¿Ven cómo cada cosita tiene una explicación? ¿Ven? La cuantía mínima, bueno, esto es por el artículo que está en la norma, eso es específico, ¿sí? 1.5 por mil, que eso viene a ser armadura por retracción. Diámetro mínimo de las barras, fíjense que la norma no especifica ningún diámetro mínimo en las cimentaciones. ¿De dónde viene el 12? Sí se entendió eso ahí, ¿no? Belleza. ¿De dónde viene el 12 milímetros? En la CBH 87 sí había que 12 milímetros era el mínimo, tomando en cuenta, sí, hay una parte interesante acá, miren, lo voy a buscar, a ver si me sale, hay un libro de un chileno. A ver, es para que yo no lo dibuje porque mis dibujos son feos. Ah, bueno, uno lo busca y no lo pilla ese. Bueno, ahí. Cuando nosotros flexionamos, se genera unas fisuras abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Un chileno, como allá tienen sismos o terremotos todos los días, hay estructuras que se vuelcan y ellos tienen la oportunidad de poder ver qué es lo que está en sus cimientos. Es una desgracia que haya sismos y se tengan que destruir las casas o los edificios. Pero eso le ha dado la cancha a este chileno de poder ver las fisuras que se generan debajo de las zapatas. Como nosotros calculamos por flexión que están trabajando las zapatas, él se dio cuenta que las zapatas están súper fisuradas por debajo. Ya se había estudiado, pero otra cosa es que en laboratorio, pero otra cosa es que, ojo, lo veamos, ¿no? Ahí me dice, ingeniero, ¿se puede sacar planos con las barritas levantadas en los extremos? Ahorita yo explico eso. Javier Torrico está haciendo una de las preguntas que siempre les va a tocar a ustedes en obra discutirse con el supervisor o el fiscal. ¿Sí? La clave, la pregunta que acaba de hacer. Pero estamos todavía en esta parte. Fíjense acá. Por debajo hay fisuras. ¿Sí? Por debajo hay fisuras. Ahora, cuando es una viga y la viga está arriba, se fisura, la podemos ver. El único que le va a atacar es el oxígeno y las va a corroer, ¿cierto? En un montón de años. Si la pintan, no pasa nada. Ahora, cuando una zapata está fisurada, la humedad, el oxígeno, todo va a entrar y va a atacar más rápido. O sea, es la combinación, es el peor escenario.
De ese peor escenario, porque esas fisuras se dan por flexión, es que aquí en Bolivia nosotros teníamos la condición de que debe ser 12 milímetros el mínimo, pero en realidad en la norma no dice que debe ser 12 milímetros, ¿no? Por eso dice criterio de CIPE mínimo debe ser 10. Quiere decir que en un montón de años, esta barra de 12 milímetros o esta de 10 que ustedes coloquen, ¿sí? Va a corroerse por esas fisuras que aparecen en el hormigón debajo de la cara de la zapata, ¿sí? Va a entrar el agua, va a entrar el oxígeno y va a generar esa corrosión. Y en un par de años va a empezar a quitarle sección, va a empezar a quitarle sección. Lo bueno es que nosotros estamos trabajando con armaduras mínimas, ¿cierto? ¿Dónde es delicado? En los cabezales. En los cabezales se ponen unas barritas, ¿sí? Unas barritas que son los dulces. Ahorita vamos a ver dónde estaba eso. Epa, ¿dónde anda eso? Oh, aquí estábamos en las zapatas, ¿no? Vamos a ver, si no me equivoco, en esta norma había un gráfico de las armaduritas por suspensión. Ah, en la norma boliviana no está, ¿no? Está en la norma española del 91, que es la misma nuestra, pero con algunas cositas más. Pero aquí vamos a ver, aquí. ¿Ven estas barritas? ¿Sí? ¿Ven estas barritas? Estas barritas acá, estas barritas acá, esas barritas. Son armaduritas que se levantan, que levantan a los tirantes de acero que nosotros colocamos por el método de bielas y tirantes. ¿Para qué están esas barritas? Son dulces, que esos son los que empiezan a oxidarse y no el otro. Es para incrementar la durabilidad de esto. Ahora, hay otro problema acá, ¿sí? ¿De dónde viene el diámetro mínimo? Cuando la superficie del cimiento es muy grande, tenemos un gran problema ahí. Ustedes, bueno, aquí vamos a hacer, ponen una carpeta de nivelación de hormigón pobre. Luego de eso, lo ideal es que hacen su zapata así. Ahí. Bien. ¿Peligrosísimo eso por la humedad? Sí. El chileno se dio la tarea a eso de estudiar y tiene su libro solo de fisuras de zapata, ¿no? Y toda la experiencia que él ha obtenido de poder revisar las estructuras así, pero o sea, tiene a mano porque siempre con esos terremotos las estructuras se, se destruyen y cuando van a construir de nuevo van sacando los elementos que tenían anteriormente y él ha podido observar eso, ¿no? De primera mano. Ahora, fíjense, cuando el cimiento es muy grande, en las petroleras, ustedes van a tener una condición especial, ¿sí? La condición especial es que en las petroleras, mineras y demás, son personas que han estudiado ahí, les pagan por saber, les van a decir que ustedes tienen que poner un plástico encima antes de poner las armaduras. O les van a decir, tiene que pintar con pintura al óleo ahí, pintura al óleo. ¿Qué es lo que buscan entonces? El colocar esa lámina ahí de plástico pegado o esa pintura al óleo. Reducir la fricción entre la carpeta de hormigón pobre y el cimiento, especialmente en las plateas. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando ustedes vacían esa mole de hormigón ahí, que va a ser la zapata, cuando fragúa el hormigón o endurece el hormigón, ¿se agranda o se achica la pieza? ¿Se agranda o se achica la pieza? ¿Quién me puede responder eso?
Cuando empieza a endurecer el hormigón, nosotros sabemos que esto se encoge, ¿cierto? Se va a encoger, se achica. El problema es que el hormigón está blandito y en el proceso del fraguado empieza a darse su resistencia y también a crear su modo elasticidad. Pero el problema es que está coaccionado toda la superficie de la zapata con el hormigón pobre que ya está vaciado, o sea, ya está duro ese. Entonces ahí va a haber una fricción, va a haber una coacción que no va a dejar que este se empiece a cortar libremente. Entonces ahí se va a generar unas tensiones. Esas tensiones no van a poder ser muchas veces absorbidas por la tensión que se está desarrollando en la zapata que recién está endurando o está fraguando. Entonces, ¡plá!, aparece la fisura. Entonces, no solamente es la fisura por flexión, sino puede haber desde el primer día fisuras, ¿sí? Fisuras en el cimiento por ese tema que es el acortamiento que se da en el hormigón o la contracción que se da en el hormigón en el momento del fraguado. Razón por la cual en obras grandes o en obras serias, como las petroleras, las mineras, ¿no? Tal vez en una supervisión internacional de una clínica, un hospital o una terminal o el aeropuerto, le decir, no, 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 tú tienes que pintar. Pero no está en eso, no, tú pintas, porque tú debes saber que va a pasar esto y vas a finiquitarlo el cimiento. Y el cimiento es el que garantiza todo, ¿no? Por eso es el cimiento. Entonces esto es tanto para el calculista como para el constructor, como para el fiscal, como para el supervisor. ¿Ven? Eso nosotros tenemos que saberlo. ¿Y qué es lo que yo estoy justificando acá con toda esta charla? El diámetro mínimo. El diámetro mínimo. ¿Cuánto entonces dice CIPE? 10 milímetros. ¿Cuánto dice la norma? No dice el mínimo. Pero nosotros, miren, el programa le pone 12 milímetros, sí o sí. 12. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que va a haber fisura, ya sea por flexión o ya sea por los descuidos, cuando se hormigonó y estaba coaccionado, ¿sí? Y se dieron esas fisuras con el tema entre el hormigón pobre y el hormigón que estaba endureciendo. ¿Vieron? Separación máxima entre barras, se supone que eso está igual en la norma, 30 centímetros, ¿ven? Criterio de CIPE. Separación mínima entre barras, ahí está, José Calavera, Cálculo de estructuras de la cimentación, capítulo 3, 16, ¿no? Ahí está el título. No nos dice la norma cuánto debe ser el mínimo, entonces ahí nos propone un libro que tiene los pergaminos necesarios para decir si es una persona importante, y este es válido porque ha hecho pruebas. Y esto es lo que nos preguntó hace rato, ¿sí? Javier Torrico, sobre la longitud de anclaje de las parrillas, ¿sí? La longitud de anclaje de las parrillas. Ahora, lo demás son datos de cuánto es el corte de rotura pésima, cortante de agotamiento, ¿ven? 38 lo rompe a la zapata y 36. ¿Cuánto le está llegando el corte? El corte que está aquí arriba es 16.15 toneladas y 9.93. ¿Cuánto es lo que soporta la zapata en corte? 38 y 16. No, no hay ningún problema, ¿no? Y eso que estamos hablando del cortante agotamiento que solito el hormigón soporta. No estamos diciendo que le tenemos que meter estribo. Solito el hormigón soporta 38 en un sentido y 36 en el otro. Ahora, la pregunta que hizo su compañero. Miren, aquí no hay patitas, ¿se dan cuenta? No hay patitas, pero vamos a buscar uno que tenga. Vamos a entrar a este de 150. En este sí hay patitas. ¿Sí? En este sí hay patitas. Ahora, si yo entro a uno más grande, a ver, a este 180. En este no hay. ¿Cuándo tiene que haber y cuándo no es necesario? ¿Cuándo es necesario y cuándo no? Esa es la pregunta. Porque ustedes pueden decir, ingeniero, mire usted, nosotros en obra siempre nos exigen que le pongamos las patitas así, así. ¿Es necesario aquí? No. En la de 150 por 150 sí. En esta de 180, si yo le digo comprobar, el programa calcula la longitud de la patilla
y me va a decir que es 19 milímetros la mínima y realmente no se tiene, aquí apenas se tiene 15. Entonces, ¿para qué le voy a poner si no va a cumplir? Entonces le quitamos y le decimos que verifique normalmente y está bien, ¿ven? Longitud de anclaje dice 30 centímetros necesita y 42 está poniendo. Ahora, ¿de qué depende eso? Ese es el detalle. Vámonos a la norma. La norma tenemos esto. Y esto a mí me hicieron pleito, sí, el supervisor, el fiscal, en una obra de la alcaldía, el fiscal era un arquitecto, sí. Rara vez me lo pillo, pero es muy educado ese arquitecto. Y el arquitecto tenía más criterio que el ingeniero supervisor. El ingeniero supervisor dijo, me voy a ir a quejar a la OTB, ¿sí? Al vigilante, vino con todos los vecinos, dijo, no se va a aprobar su planilla porque usted no le puso las patitas. Y se hizo tan grande el escándalo que nos citaron allá a Parques y Jardines. Cuando yo fui a Parques y Jardines, fui con la norma impresa, así en la, toda Cuchuqui, la que tengo ahí, la que más uso, y me dicen, aquí está el calculista, tiene que explicar, estaban los vecinos, estaba el supervisor, la empresa constructora, un chiverío. Y todo íngolo de la oficina de Parques y Jardines esperando, viendo a ver qué se iba a dar en la discusión. Vamos a un salón de reuniones, no, aquí sí todo lo solucionamos. Saqué el libro y vamos a hacer lo siguiente. Hay dos condiciones. Esta fue la explicación. Hay dos condiciones. Cuando el vuelo es menor a la altura, la longitud de anclaje directamente se la considera, ¿sí? Desde la patilla. Así. Ahí. Entonces, esta longitud de anclaje que estamos haciendo acá, ¿ven? Fíjense, porque está marcado en el... Aquí. Así, ¿no? La longitud de anclaje es esta. Se desarrolla, me saco un ojo con los dibujos. Aquí, si es suficiente esto, no hay problema, queda así. Si no es suficiente, se supone que tiene que seguir desarrollando. Ahí está la explicación por qué tiene dos dobleces. Ahora, cuando nosotros tenemos el otro caso, que es lo que se va a dar en zapatas más grandecitas, esto se da en zapatas chicas o en zapatas alargadas, el primero, el que está con rojo, ¿no? Se determina que el acero que trabaja por flexión es a una distancia h, que es lo que están viendo ustedes abajo. Inmediatamente después de esa distancia, ¿sí? Se empieza a calcular la longitud de anclaje. Ahí está, la longitud de anclaje. Si es suficiente en proyección recta, no necesita tener la pata. E incluso dice que h más LB no llega hasta el borde, se tiene que extender hasta el borde obligatoriamente la armadura. Entonces, en algunos casos se va a dar H más la longitud de anclaje y va a faltar todavía, o sea, va a sobrar zapata. Y ahí dice, usted tiene que estirarlo. En el caso que no sea suficiente el espacio que quede, bueno, obviamente ahí, sí, obviamente ahí tendrá que tener la patita. ¿Se dan cuenta? Está en función entonces de la relación vuelo-altura. Si el vuelo es menor que la altura de la zapata, el vuelo es la partecita que queda saliendo de la zapata después de la columna, ¿cierto? Para todos los, tanto en X como en Y tiene vuelo en X, vuelo en Y. Entonces, en un sentido puede no necesitar el doblez y en el otro sentido más corto sí va a necesitar el doblez. Esa es la razón de si lleva o no lleva. Esta discusión siempre se ha dado en las obras, se da y se va a seguir dando en las obras. Entonces, a mí me tocó, a los docentes que hemos tenido les ha tocado y a ustedes seguramente les va a tocar discutirse en obra de esto. Pero por lo menos ustedes ya tienen la razón de si lleva o no lleva, ¿no? Es bastante sencilla la explicación. Entonces nos vamos de nuevo a nuestro CIPE y aquí estamos viendo que si el programa dice que no tiene patas es porque no lo necesita. Él ha calculado la distancia h más LB y es más que suficiente. Cuando le decimos comprobar y entramos a la verificación, veremos aquí que el software dice
que el mínimo que nosotros necesitamos para esas barras, ¿sí? Para esas barras es 30 centímetros. En la dirección en X, ¿sí? En la dirección en X nosotros tenemos 42 centímetros. ¿Ven? 42 centímetros. Y en la dirección en Y, sí, en la dirección en Y, sí tenemos 30 centímetros clavados. Entonces, en las dos direcciones sí está cumpliendo. ¿Sí? Sí está cumpliendo. Podemos hacer la prueba. ¿Sí? Podemos hacer la prueba. Miren, cerramos esto. Cerramos acá. Y si yo le digo rectangular y le digo dimensionamiento, ahí ustedes tienen la prueba del hecho. En el sentido largo, por proyección recta, ¿sí? Aquí, por proyección recta, la longitud de anclaje es más que suficiente en esa dirección. Pero como esto es una zapata rectangular, es decir, que un lado es más ancho que el otro, ¿sí? Aquí estamos viendo que en este sentido sí se está dando el anclaje obligatoriamente. Y ustedes pueden agarrar y decir, ajá, sí, está bien, ingeniero, ya lo entiendo. Pero vamos a llegar a un extremo, miren. Le vamos a quitar esto, así, y le vamos a dar comprobar. Vemos la comprobación. Y aquí nos va a decir, necesita 44 y en el sentido en X solo tiene 25 y 25. ¿Ven? En el sentido en Y necesita 35 y 34 y tiene 46 y 46. Es decir, que está sobrado en Y, pero le falta en X. Eso de nuevo le voy a dar aquí entonces. Voy a agarrar y le diré, necesito patitas, pero patitas solamente de un solo gancho, así, ¿ven? Un solo doblez. Si le digo comprobación, el programa va a hacer una doble comprobación ahora con la longitud de anclaje y también con el mínimo de la pata porque están traccionados. Al estar traccionado hay una regla que el mínimo debe aplicar para cada diámetro. Entonces, fíjense ahí, necesita 44 y tenemos 40, le falta 4 centímetros. Y ustedes dirán, pero ingeniero, era menos hace rato porque ahora es más, porque ahora está tomando en cuenta el mínimo del doblez. Miren, el mínimo del doblez no cumple 15 centímetros. ¿Cuánto es el doblez en una barra de 12? 19. ¿Cuánto falta del 15 al 19? 4 centímetros. 44 al 40 falta 4 centímetros. La pata que le he puesto es 15 y tendría que ser 19. 19 al 15, 4 centímetros. Ahí está. ¿Ven cómo todo tiene explicación? Y eso sería la memoria de cálculo que nos da el CIPE cuando nosotros tenemos cimentaciones, en este caso zapatas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Tardamos, ¿no? Bastante con la explicación, uno por uno. ¿Qué haremos el lunes? Completaremos. Se les pasó a ustedes ya el proyecto que tienen que hacer el modelito, un modelito de CIPE chiquitito, ¿sí? Donde ustedes tienen que poner las columnas, las zapatas. Ya está todo puestito ahí en el archivo de DWG y el de AutoCAD y el de Vector, ¿no? El de Vector. Ahí tienen las medidas, todo está ahí. Ustedes tienen que levantar su modelito 3D en CIPE, darle las vigas con las medidas que vean convenientes, las que nosotros hemos estudiado en clase. Las losas las tendrán que hacer las que nosotros hemos visto en clase. Les dirán ustedes si les conviene con vinculación, con continuidad, sin continuidad, coeficientes de empotramientos en losas, coeficientes de empotramientos laterales en vigas. Todo eso tienen que analizarlo en algo chiquitito. Ya les comenté en el WhatsApp que la clave es ver el tutor de la norma boliviana, esos cortitos. Y para hacer el cómputo, que es lo que yo necesito, ¿sí? El cómputo está también en el video 31 al 34. Si se ponen al caso, en una tarde ustedes lo resuelven o en un fin de semana en el peor de los casos, pero no esperen el último fin de semana, vayan avanzando despacito y ustedes pueden preguntarme antes de la clase, podemos ir viendo sus consultas o si no, se aguantan, pueden escribírmelo en WhatsApp y a lo largo del día yo les voy a responder. ¿Sí? ¿Qué tienen que entregar en el trabajo? El Excel con el cómputo métrico con capturitas de imágenes
de su modelo de CIPE que ustedes han desarrollado para sacar su cómputo. ¿Sí? Entonces lo dejamos por hoy. Nos vamos a ver el próximo lunes a la misma hora.